El parashá para el día de hoy, menciónenlo, allí está en su texto, por favor léalo conmigo. Beshalá, Beshalá, enviado, que significa envió. ¿Quién envió? ¿Quién envió? Cuando usted viene haciendo el estudio que estamos haciendo en todo el texto de Éxodo, ¿quién envió al pueblo de Israel? ¿Quién envió? No, evaluémoslo. Retomemos un poquito el tema. El gran yo soy, el Dios Todopoderoso, ¿qué hizo? Fue a Moisés, o vino a Moisés y le dijo, saca a mi pueblo, ¿verdad? Pero llega un momento cuando estamos hablando de las 10 plagas, en la plaga 10, con la muerte de los primogénitos, Dios le dice, ve donde Faraón y dile que hoy van a morir los primogénitos, y ahora muy seguramente Moisés, ¿qué va a hacer? Faraón, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice? Los va a sacar y los va a echar. No solamente que los va a sacar, sino que los va a echar. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel salió de Egipto muy contento y deseoso de irse? Pues realmente si leemos la Biblia, no. El único que tenía la certeza, la seguridad, y atención lo que voy a decir aquí muy importante, la fe, diga conmigo, el emuná, era Moisés. Y por supuesto Aarón, Moisés y Aarón. Porque más adelante vemos que Miriam, ¿qué hizo? Murmuró y formó un sindicato. Y le dijo a las mujeres, no mujeres, rebelémonos contra Moisés. Y todas dijeron, sí, te apoyamos, y se rebelaron. O sea, aquí es interesante mencionar esto, y lo menciono por lo siguiente. Es muy importante, yo hago una pregunta para que adentremos a nuestro tema hoy. ¿Usted cree en la palabra? Yo creo, yo creo. ¿Qué dice la canción? Yo creo en tu palabra, yo creo que tú eres, yo creo. Pero la pregunta es, ¿tú crees que Dios Todopoderoso es tu Dios? Yo creo, porque saben, la gran mayoría de cristianos hoy hemos creído que Dios es un muy buen amigo mío. La mayoría de gentes hoy creen que Dios es un muy buen amigo. Entonces, cuando usted tiene un muy buen amigo, usted a un muy buen amigo lo trata como un buen amigo. Lo trata con confianza. Pero también a un buen amigo, si usted tiene que llegar tarde a una cita con un buen amigo, usted, hermano, ¿sabes? Uy, hermano, se me olvidó la cita, hermano, qué pena. Me puedes dar una horita más, pero yo llego, espérame, tranquilo. O sea, con un buen amigo tú también te pasas de confianza. Y el problema es que nosotros no podemos tener a Dios como un buen amigo. Tenemos que tener a un Dios como el Dios Todopoderoso. Porque la iglesia hoy tiene a Dios como un buen amigo. Dios, ayúdame, Dios. Dios, sáname, Dios. Dios, límpiame, Dios. Ese es un buen amigo al que nosotros acudimos cuando le necesitamos. Entonces aquí Dios envía a su pueblo a salir de una esclavitud y de un pensamiento de ladrillero, de comodidad, y los envía ahora a una promesa. Diga conmigo, una promesa. Una promesa. ¿Cuántos años han transcurrido desde el momento en el que el pueblo de Egipto o el pueblo hebreo salió hasta que se cumpliera el tiempo de la promesa? Dice la Biblia que todas las generaciones murieron. Y en el desierto 40 años las generaciones que nacieron allí, nacieron y murieron y nacieron y murieron. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía con un pensamiento de que tenían a un buen amigo, pero no que era Yahweh, Hashem, el Dios Todopoderoso. Yo tengo un Dios Todopoderoso que nos sacó de Egipto. Yo tengo un Dios Todopoderoso que nos envió a la tierra prometida y nos trajo al desierto, y en el desierto no teníamos que comer y en el desierto no teníamos que beber. Y empezaron a murmurarlo y a criticarlo y a atacarlo. Y Moisés les dice, pero pueblo, ¿ustedes creen que cuando me atacan a mí, ustedes me están haciendo daño a mí? Ustedes no se están rebelando contra mí, ustedes se están rebelando contra Dios Todopoderoso. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien en el tema?
Hoy vamos a desarrollar entonces la importancia de lo que significa el tiempo de Shabbat. ¿Cuántos de ustedes hoy saben en su corazón, conocen en su corazón, entienden en su corazón qué es Shabbat? Por favor, levánteme la mano, ¿quién sabe qué es un Shabbat? O mejor, hagámoslo inverso. Por favor, dígame quiénes no conocen qué es un Shabbat, para que podamos entenderlo mejor hoy. ¿Quiénes no entienden qué es un Shabbat? Félix, hello. Por favor, ¿quiénes no conocen qué es un Shabbat? Pero tranquilos, díganos, ¿por qué les da vergüenza? Yo no sé qué es un Shabbat. ¿Usted ha hecho o ha practicado un Shabbat? No. Todos sabemos que es un Shabbat, lo que decía la hermana esta mañana, los sábados, los adventistas del séptimo día, esos no son Shabbat, son sabatistas. Entonces es interesante que tengamos claro, porque hoy necesito que la iglesia tenga absoluta claridad de lo que significa y quién trajo, quién introdujo, quién ordenó, quién permitió, quién estableció y quién definió en la vida del creyente que es un Shabbat. Si nosotros no entendemos eso, mientras que no se revele a nuestros corazones lo que es un Shabbat, entonces sencilla y clara y diáfanamente no entendemos qué es la palabra. Estoy diciendo algo tremendamente duro, fuerte y muy avanzado. Y muy avanzado. Hablamos en estos días con una hermana pastora, una mujer que va por muchas naciones del mundo predicando la palabra. Es una mujer muy reconocida, una mujer que Dios usa grandemente. Y nos comentaba que acaba de regresar de un país, bueno, de Colombia, una iglesia con más de 5,000 gentes y compartió toda una semana la palabra. Pero compartió por primera vez en 30 años de su ministerio internacional viajando por las naciones, por primera vez compartió públicamente en un auditorio el Shabbat. Se atrevió a hacerlo, porque es atreverse a hacerlo. Porque atreverse a hablar de raíces hebreas, o atreverse a hablar de Yeshua, o atreverse a hablar de Shabbat, significa que todas las grandes ligas del Evangelio te van a cerrar la puerta, porque las grandes ligas del Evangelio no reconocen Shabbat, ni reconocen a Yeshua. ¿Por qué? Porque venimos de un pensamiento, ¿algo más? De algo más, bueno, entonces venimos de un pensamiento romano, venimos de un pensamiento egipcio, pero peor aún, venimos de un pensamiento griego. Leemos una traducción griega. Entonces hoy yo les voy a invitar, por favor, abran su Biblia hebrea. ¿Perdón? No entiendo el motivo de la risa. Pueden reírse, por supuesto, pero no entiendo el motivo de su risa. ¿Pueden abrir su Biblia hebrea, por favor? ¿Ninguno tiene? Todos los que tenemos una Biblia en nuestra mano tenemos un documento hebreo, porque la Biblia fue escrita en hebreo. ¿Fue escrita para quién? Para los hebreos. Y todo lo que está escrito aquí nos habla de un hebreo que viene de la tribu de Judá, que es Yeshua, el judío que fue a la cruz, murió y resucitó por nosotros, según la Biblia hebrea que tenemos aquí, mal traducida del griego al inglés y al español, pero su origen, su naturaleza es hebrea. Entonces yo les digo a ustedes, vayan al libro de Jacobo, por favor. Pero pastor Jacob, usted que un aterrice pastor, perdón, al libro de Santiago. ¿Ven? Entonces cuando nosotros dicen abran su Biblia hebrea, todos quedan, no pastor, pues yo no he comprado una Biblia hebrea, no tengo. ¿Qué Biblia tienes en tu mano? Pues una Biblia hebrea. Por favor, permítame resumirlo nuevamente. Todo cuanto está escrito en este documento es hebreo, escrito en hebreo originalmente para hebreos, para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita. Dentro del pueblo israelita, cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí, en el año 2000. Bueno, cuando se entregó la Torá, ¿se le entregó a quién? A los
israelitas, que ese pueblo israelita son ¿quiénes? Los hijos de Jacob, que son ¿cuántos? 12 hijos, entre quienes están incluidos los nietos, que son Manasés. Mire, excelente. Miren, hemos avanzado, se los digo, iglesia, hemos avanzado poderosamente, porque si usted hace este pequeño cuestionario con alguien que lleve 20 o más años en alguna tradición o en alguna denominación, les garantizo que esto no lo saben. Se los garantizo y los felicito, mis amados hermanos, porque hemos avanzado poderosísimamente. Hágale la pregunta entonces a otra persona de estas personas, hermanos en la fe, y pregúntale, ¿tienes una Biblia hebrea? Y te van a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque no tenemos claridad en algo. Algo más importante. La pastora hizo un ejercicio hoy maravilloso en la escuela dominical. ¿Cuál fue? Un grupo de textos escritos cristianos, libros extraordinarios, autores extraordinarios con gran contenido, libros cristianos que están muy bien editados, muy bien presentados, pero que están a años luz del hebreo. Luego tenemos libros que son judíos o hebraicos, que están también muy lejos incluso de la Torá. ¿Están conmigo? Mencionaste uno, ¿cuál? Los Midrash. Los Midrash son extraordinarios. Los Midrash son libros que rabinos, sabios se dedican a estudiar, y ellos escriben y escriben y escriben, que son prácticamente comentaristas de la Torá. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos un Midrash, que es muy interesante para consultarlo y para leerlo, tenemos que tener mucha precaución si subimos a un púlpito a predicar teniendo como fundamento el Midrash y no teniendo como fundamento la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque si utilizamos el Midrash, de hecho hay muchos hombres hoy predicando Midrash, y nosotros decimos, ¡wow! ¡Qué revelación! ¡Qué palabra! Pero es un Midrash, es decir, es una interpretación humana, mas no es una interpretación bíblica. ¿Por qué estoy mencionando todo esto, hermanos? Dígalo conmigo. Porque estamos creciendo para tener un pensamiento israelita. ¿Usted me está recibiendo eso? ¿Lo puedo repetir? Usted lo puede repetir conmigo. Yo quiero que esto nos marque hoy. Dígalo conmigo. Estamos creciendo para tener una identidad israelita. Voy a hacer un ejemplo. ¿Los nacidos en el DF son mexicanos? ¿Sí o no? No, porque yo he visto que en México, los hermanos de México, cuando yo soy de Monterrey, yo soy de Jalisco, yo soy de aquí, yo soy de... Pero yo soy... usted es del DF. Usted es del DF. Bueno, entonces yo no sé, por eso pregunto. ¿Los nacidos en el DF son mexicanos? ¿Todos los mexicanos son del DF? ¿Me están captando a dónde voy? ¿Los nacidos en Colombia, en la ciudad de Bogotá, son colombianos? Son colombianos. ¿Todos los colombianos son bogotanos? ¿Los nacidos en Israel son judíos? ¿Los nacidos en Israel son judíos? ¿Todos los judíos, todos los judíos son israelitas? Volvámoslo a hacer porque esto es clave. Atención, todos quienes son nacidos en Israel, ¿cómo se les llaman? Judíos. Ahora, ¿todos los judíos estudian la Torá? Pero son de Israel. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Dígalo conmigo. Porque estamos creciendo para alcanzar un pensamiento israelita. Observen que ni siquiera dije judío, porque el pensamiento israelita viene de la casa de Jacob a través de los 12 hijos, las 12 tribus establecidas, la casa de Efraín y la casa de... No, un momentico.
La casa de Efraín al sur y la casa de Israel. Muy bien, ¿ok? Efraín y Judá, muy bien. Vamos bien. Pero observen esto, no porque todos los que hayan nacido en Israel, que se llaman judíos, porque, repito, si nació en México, ¿cómo le decimos? Mexicano. Si nació en Colombia, ¿cómo le decimos? Colombiano. Si nació en Costa Rica, ¿cómo le decimos? Costarricenses, no ticos. Costarricenses. Tico es un apelativo peyorativo. ¿No sé dónde es tico? No, eso no está bien. Soy costarricense. ¿Me están entendiendo? Los nacidos en Israel se les denomina, su gentilicio es judíos, pero no todo judío nacido en Israel estudia la Torá. ¿Por qué entonces cuando usted va a Nueva York, que es la gran, digo Nueva York, porque es donde mayor número de judíos tenemos en este país? Camilo estuvo recientemente en una visita allí y lo invitaron a una reunión de judíos y él dijo, pero papá, esos judíos toman, bailan, fuman, rumbean y llegan en Maserati, en Ferraris y enrumbados. ¿Cómo pueden ser judíos? Porque son nacidos en Israel, o posiblemente son nacidos en Nueva York, de familias israelitas, pero apartados de la Torá. ¿Me captaron? ¿Me captaron a dónde quiero llegar? Ahora, no porque haya sido nacido en Israel, repito, sigue la Torá, pero se llama judío. Todo esto lo estoy haciendo claridad para que cuando usted conozca a un judío en alguna parte, usted no lo identifique como judío solamente porque nació en Israel, sino tiene que identificarlo como judío, como pueblo de Dios, porque lo que lo identifica no es la nacionalidad, sino lo que lo identifica es la Torá. ¿Me captaron el mensaje a dónde voy? ¿Están conmigo? Entonces, esto para concluir, si usted, Dios nos permite, y visitamos Israel en algún momento y usted llega a esa ciudad, usted se dará cuenta que en esa ciudad hay, como pasa en nuestros países, hay de todo. Hay pobreza, hay delincuencia, hay de todo. Hay todo tipo de gentes. Hay bares, hay discotecas en Israel. Por supuesto, absolutamente. Están apartados de la Torá. ¿Vamos bien? Entonces, con todo esto dicho, que ya se ha dicho demasiado, por favor acompáñeme al libro de Éxodo, en el capítulo 16, y vamos a retomar nuestro tema desde el verso 23. La verdad, hermanos, déjenme decirles, estamos muy contentos y agradecidos con el Señor, porque vemos cómo la iglesia está creciendo poderosamente en el estudio de la palabra, en el estudio de la Torá. Muy bien, sobre todo por esto, hermanos. Porque no podemos estudiar la palabra si no tenemos una mentalidad abierta en la Torá. Si nos adentramos en el estudio de la palabra, repito, para que no haya inconvenientes cuando menciono la palabra Torá, simplemente cuando estudiamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Torá o Pentateuco, Torá en hebreo, Pentateuco en griego, 5 primeros libros de la ley, la ley como libro de instrucción. Entonces, cuando empezamos a estudiar esos 5 libros, nos daremos cuenta que no lo podemos estudiar con el pensamiento griego de la razón y el entendimiento, sino tenemos que estudiarlo con el pensamiento israelita del Dios Todopoderoso. La ciencia hasta el día de hoy, los científicos aún hoy están tratando de establecer, si usted ve televisión y a cambio, repito, de perder el tiempo en cosas que no son importantes, ve un buen documental de la National Geographic, del Discovery Channel o de estos programas interesantes que hay muy buenos para ver, notará cómo los grandes científicos en el mundo hoy continúan tratando de explicarle a la ciencia cómo es que el Mar Rojo, que no es Mar Rojo, sino el mar de juncos, se abrió y el pueblo pudo pasar. La ciencia hace hoy todo tipo de experimentos y pruebas para probarle al mundo que no fue Dios, sino que fue una circunstancia climatológica, atmosférica, una circunstancia de la tierra, una circunstancia que no tiene nada que ver con Dios, y hasta el día de hoy no lo han podido probar científicamente. Yo no sé cómo le cuesta al pueblo científico hoy establecer que Dios abrió el camino y pasaron en seco. ¿Qué problema?
¿Por qué? Porque están con el pensamiento griego, de la ciencia, de la lógica, de la razón y del entendimiento. Yo todavía hoy me pregunto, ¿cómo es que Yeshua vino a un hombre ciego de nacimiento, dice la palabra, y tomó barro de la tierra y escupió, dice la Biblia, saliva, escupió el barro, hizo una masa de barro con saliva, se las colocó en los ojos al ciego y el ciego tuvo unos ojos bellos con los que pudo ver con absoluta claridad? Pruébeme la ciencia eso, y hasta el día de hoy no hay manera científica de que eso se pueda probar, porque dígalo conmigo, porque es el poder sobrenatural de Dios. Entonces, el mensaje, repito, perdónenme que me tome tiempo en esto, porque es que necesito llegar a un punto. El punto es ¿cuál? Si tú crees que lo que estamos hablando en la palabra, conforme a la Biblia hebrea, lo tienes en el corazón y lo recibes por la fe, entonces podemos avanzar. ¿Cuál fe? La fe, emuná. ¿Cuál es ese emuná? La fe sobrenatural del Dios Todopoderoso, porque si lo vemos en nuestra fe humana, entonces no podremos avanzar. Éxodo capítulo 16, verso 23, ¿lo tienen? Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todos los que sobrare, guardarlo para mañana. Verso 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. ¿De qué está hablando aquí? Nos está hablando de que el pueblo tuvo hambre. El pueblo empezó a tener la necesidad de comida. Oye, el gran problema es la comida. Mientras un pueblo esté con alimento, el pueblo se mantiene. Pero vean lo que está pasando en el hermano país de Venezuela. Realmente nosotros, las noticias no nos alcanzan a proyectar la miserable realidad tan cruda que está viviendo el pueblo venezolano. ¿Cuál es la condición? Muerte, violencia, destrucción, masacre, y todo detrás de todo esto, un gobierno que lo que está haciendo es manipulando el alimento, y hay hambre, y un pueblo con hambre que está, ¿qué está haciendo un pueblo con hambre? Están asaltando fincas, tratando de robar ganado. Ya no hay ganado para robar. Matan las reses, agarran el que puede agarrar una pierna, el que agarra el otro, y corren. Es lamentable lo que está pasando. El pueblo de Dios sale libre de la cautividad, y estando en el desierto, lo primero que les faltó fue agua, e inmediatamente se quejaron, y inmediatamente les faltó comida, y Moisés dijo, ¿por qué critican? ¿Por qué se levantan contra mí? No es contra mí, es Dios Todopoderoso va a suplir el agua, Dios Todopoderoso va a suplir de alimento, va a suplir de comida. Entonces dice la palabra que descendió, dígalo conmigo, descendió maná del cielo. Partieron luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Estoy en el verso 1. A los 15 días del segundo mes después, y toda la congregación que contra Moisés habían murmurado estaban en el desierto, y les decían a los hijos de Israel, ojalá, y decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover, dígalo conmigo, pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Dígalo conmigo. Yeshua es el pan del cielo. Él dijo, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Por favor, observen esta expresión. Hermano, estamos en el buffet. Voy a poner un caso aquí en el buffet. Amén. Se prepara el buffet para que compartamos el desayuno de alimento en la mañana en la congregación. Entonces, creo que la organización es primero los niños,
O no, primero los invitados. Si hay invitados, primero los invitados, luego los niños y luego los adultos. Pero son muchos los adultos que no. Yo paso primero. Es porque tienen que ser los niños primero, primero yo. Pasan los niños, pasan los invitados o pasan los adultos, y cuando pasamos los últimos, ¿con qué nos encontramos? Con que no alcanza. Pero es que no alcance, es que los primeros se comieron 2 o 3 porciones más de las que debían comer. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina. ¿Usted cree que esto nos está pasando aquí en esta casa? Esto le pasó al pueblo de Israel hace más de 3000 años. Y el Señor sabía, por lo tanto el Señor les dice: salgan, yo les voy a enviar pan, pero salgan y van a tomar única y exclusivamente la porción que necesitas, que tú puedes comer. ¿Y ellos qué hicieron? Dice: porque los voy a probar en esto. Voy a probar cuán obedientes son en tomar solamente lo que necesitan. Porque yo enviaré el maná para ustedes durante todos los días. Por lo tanto, no almacenen más, tomen solamente lo que ustedes necesitan. ¿Están conmigo? Luego dice el verso 5: mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Por favor, subraye la palabra saciaros. Dios nos dará suficiente. Pero lastimosamente para nosotros nunca nada es suficiente. Tenemos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más, queremos más. Usted gana 15, quiere ganar a 30, usted gana 30, quiere ganar a 50 y siempre estará inconforme. Usted está pasadito de peso, quiere estar delgado, usted está delgado, quiere engordar, usted tiene cabello lacio, lo quiere tener crespo, ya no lo tiene crespo, usted mide 1,60, usted quiere ahora medir 1,80, usted mide 1,80, usted quiere medir 1,40, es una locura. Porque usted siempre se mira al espejo y nunca está conforme con lo que ve. Si yo fuera, si yo tuviera, si yo hiciera, si yo pudiera, si yo hiciera, si esto, si lo otro, si aquí, si acá, y unas siliconas, ¿qué tal? Unas siliconas, ¿qué tal aquí? ¿Qué tal allá? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal lo? Y todo es inconformidad, porque nuestro pensamiento no está en la voluntad del Dios Todopoderoso, sino que nuestro pensamiento está en ¿cuál mentalidad? En la mentalidad que el mundo nos vende para tratar de que seamos mejor. Aquí vemos: Dios nos va a dar lo suficiente para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Avancemos al verso 12, avancemos al verso 13. Venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío del alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios santo, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará a comer. Diga conmigo: maná. La palabra maná en el hebreo original es manú, manú, que significa comida preparada. Muy interesante. ¿Por qué? Comida preparada. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudieren comer. Un gomer es una medida establecida, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más. Y atención, verso 17: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada para mañana. ¿Por qué no debían dejar nada para mañana? La Biblia nos va a enseñar un poco más adelante qué va a pasar.
Sucede que cuando los que almacenaron maná de más, ¿qué pasó con ellos? El maná se engusanó, se dañó. ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos tiene en este punto, hermanos? Dígalo conmigo. Manú. Es con H, ¿no? Manú. Comida preparada. Ni siquiera tenían que preparar. Es decir, ni siquiera tenían que buscar fuego o preparar ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llaman ustedes cuando se hacen en el piso 3 piedritas para poner el fogón? Ni siquiera tenían que poner un fogón, ni siquiera necesitaban tener un freezer, la nevera, el congelador para almacenar, porque la comida, dígalo conmigo, viene preparada. Dígalo más en su corazón, dígaselo para su corazón. 100% pura. Tan pura es el maná que no necesitaban ir al baño. ¿Usted me está entendiendo esto? Es tan puro el maná, 100% comida celestial. Era tan grandioso el valor del maná, tan efectivo su nutriente, su alimento, su capacidad de fuerza regenerativa, de curación, de sostenerlos en vida. Porque la comida de Dios, que es 100% pura, no puede ir a la letrina. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo acá? ¿Usted me está entendiendo esto? Porque hay preguntas. Escuché una predicación alguna vez de un hombre muy interesante y dijo jocosamente esto. Dijo, 3 millones de personas comiendo en el desierto sin baños tenían que estarse moviendo seguido porque era insoportable. Eso lo dijo un gran predicador en esta nación. Qué vergüenza lo que dijo. Porque a él se le olvidó, porque no conoce la Torá, que el alimento que Dios le dio es un alimento 100% puro y lo único que no necesitaban era ir al baño. Porque el alimento de Dios no va a la letrina, el alimento de Dios, dígalo conmigo, nutre. Y cuando el alimento de Dios nutre, usted no necesita expulsarlo. ¿Me están captando esto? Entonces fíjense cómo gente habla cosas tan bonitas, pero tan apartadas de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, dígalo conmigo, el Shabbat es una ordenanza de Dios consagrada para adorar, honrar a nuestro Padre Celestial. Es decir, ¿cómo nosotros nos preparamos para llegar al tiempo de Shabbat? Nos preparamos, dice la palabra, que en el 6º día tomaban doble porción del alimento para que precisamente durante ese siguiente fin de semana o durante el tiempo del Shabbat no se levantasen siquiera a buscar comida porque tenían una doble porción. La pregunta es, si se levantaban el lunes y servían su gomer, llenaban el gomer, es como una bolsa, una medida, 2 litros, si tomaban el gomer, llenaban su medida y lo guardaban, ¿qué pasaba? Se dañaba, se engusanaba, ya no lo podían comer. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el viernes lo tomaban en doble porción? Lo podían guardar para el Shabbat y no se engusanaba. ¿Por qué? Porque es que las cosas de Dios nosotros no las podemos entender. Esas son las cosas de Dios. Usted lo tomaba el lunes en doble porción y se le dañaba, pero lo tomaba el viernes en doble porción y se conservaba. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Esas son las cosas que yo con Dios no voy a pelear ni voy a buscar científicamente cómo establecer o cómo probar. Más adelante en el texto, permítanme que me adelante un poquito, vemos cómo ahora cuando tengamos el tiempo del arca, ¿qué se guardó en el arca? Se guardaron los mandamientos, la vara de Aarón y el gomer, una porción de maná. Que en el momento en que eso aparezca hoy, en el siglo XXI, esa arca que está desaparecida, está guardada porque Dios la tiene protegida en un lugar determinado. En el momento en que hoy encontremos ese instrumento, entonces al destaparlo veremos la vara de Aarón floreciente, veremos las tablas de la ley o de la enseñanza completas y veremos a ese maná fresquito. Y han transcurrido cuántos miles de años y el maná se conservará
tal cual, porque dijo, ese maná quedará para testimonio de lo que yo he hecho por ustedes. Wow. Amén. Ahora, el Shabbat es una ordenanza de parte de Dios, ¿para quién? ¿Para los judíos? Para los hijos de Israel. Pregunto, ¿nosotros somos hispanos, israelitas, o somos hispanos gentiles? No importa, quiero la respuesta porque esta respuesta marcará el destino de esta congregación. Hermano, con toda confianza, dígame, ¿eres gentil o eres israelita? Soy gentil, hermano. Gentil, hermana. Claudia, ¿eres gentil o israelita? Oye, ¿no sabes? Oiga, diga algo. ¿De dónde, Claudia? ¿De dónde eres? ¿Gentil o israelita? No, mi pensamiento griego no. Gentil o israelita, no hay dos opciones, no hay colombiano, mexicano, ni parecido, nada. Gentil o israelita, en el mundo no hay más opciones, o gentil o israelita, punto. Por eso estamos hablando de hoy de identidad y de pensamiento israelita. Claudias, please. Israelita, Claudia, no, ¿segura? Hermano Félix, gentil o israelita. Amén, hermana Claudia. Oiga, ¿te está entendiendo, papi? No sé qué me iba a decir mexicano y dije, ¡ay, Dios mío, Señor! Bueno, ok. ¿Qué nos han enseñado a lo largo de la vida de la iglesia en el Evangelio? Que nosotros los gentiles, que Cristo nuestro Yeshua fue a la cruz y murió por nosotros los gentiles. Horror, 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 lo que nos han enseñado. Porque nosotros no somos gentiles. ¿Qué significa la palabra gentil? La palabra gentil significa sin pacto. Sin pacto. Sin pacto. Pero cuando nosotros reconocemos que hay un Mesías, que es el Hijo del Dios Todopoderoso, y soy cumplidor de sus mandamientos, entonces ahora somos adoptados, injertados en el árbol del olivo. Por lo tanto, nosotros hoy somos hijos de Israel. ¡Aleluya! No estoy hablando literalmente, físicamente, pues decir, pero pastor, yo no tengo ni visa, ni tengo pasaporte israelita, ni hablo hebreo. No, yo estoy hablando en el espíritu, en el emuná. La Biblia dice que en el momento Dios adopta, dígalo conmigo, Dios adopta. Miren, aquí hay algo interesante. Si leemos unos textos anteriores, no quiero regresar, se los voy a mencionar. Salió el pueblo israelita de Egipto y muchas gentes salieron con ellos. Cuando van en el camino, Moisés hace una auditoría, dice la pastora, hace una auditoría y dice, quiero ver a mi pueblo. Y Moisés pasea por todas las filas de su pueblo y empieza a ver niños, ancianos, viudas, dice son 600,000 que la Biblia nos da, sin mencionar mujeres, dice mujeres más hijos más ancianos. Y se calcula que son entre 2 millones o 3 millones de personas. Pero cuando Moisés hace su censo, encuentra que hay muchas gentes extranjeras entre ellos. Y entonces Moisés, eso lo vamos a ver un poco más adelante en la semana en el estudio bíblico, Moisés va al Padre y le dice, Señor, ¿qué hago? Se me colaron un montón. ¿Y qué le dice Dios? Le dice, sin visa, se mojaron un montón, Señor. Perdón. Porque recuerden que los hebreos somos mojados, ¿ok? Para que haya claridad.
Los hebreos somos mojados porque venimos del otro lado del río. Eso es así de sencillo. No, por favor, no gentiles. Entonces, no me puedo perder. Entonces Dios le dice, Moisés, no te preocupes, Moisés, a esos extranjeros yo los recibo como hijos del pueblo de Israel bajo dos condiciones. Número 1, el Brit Milá, circuncisión. Y número 2, los 10 mandamientos. Amén. A partir del momento en el que ellos cumplan con la circuncisión. Ahora, por favor, estoy hablando en el antiguo pacto, porque ya vamos a llegar más adelante cuando llegue Pablo y yo sé la circuncisión, no, lo importante no es la circuncisión y todas esas cosas, entonces ustedes van a entrar en un debate. No, tienes que ubicarte en el momento específico en el que estoy narrando Éxodo. Y para este momento el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, era el fundamento para ser un israelita. Número 1. Y número 2, el cumplimiento de los mandamientos. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es muy importante. Entonces Dios dice, a ese pueblo extranjero que vino con ustedes, recíbanlos como hijos de Israel, siempre y cuando cumplan estas dos condiciones. Y para ellos no era fácil. Para ellos no era fácil pasar por el proceso del Brit Milá. Nunca jamás en su historia de humanidad de ellos jamás habían conocido esto. Por lo tanto, entraron a someterse a ese proceso. ¿Vamos bien? Las escrituras nos muestran que nuestra relación con los alimentos, con la comida, está conectada directamente con una relación con nuestro Padre Eterno. Es decir, desde el momento en el que Dios nos entrega maná del cielo, el pan de vida, desde ese momento Dios con toda claridad dice, yo estoy conectado con ustedes, yo conozco su necesidad, yo los voy a llevar a un proceso de transformación de su manera de vivir, de su manera de pensar, y los voy a llevar a un cambio en el que ustedes dependan de mí, y cuando dependan de mí yo los saciaré de comida, porque de nada tendréis afán, por nada estaréis afanosos, porque yo estoy con ustedes. ¿Están conmigo? Por lo tanto, dice que el primer pecado fue por una comida prohibida. La comida fue creada para que el hombre aprenda a obedecer con toda claridad al Eterno. ¿Cuán difícil es para nosotros entrar en un tiempo de ayuno? ¿Verdad? Para muchas personas. Yo doy gloria al Padre porque veo cuando se desarrollan los ayunos con tantas gente, hermano, hay tantas personas haciendo ayuno en este momento en la vida de la iglesia. Hay ayunos por liberación, ayunos por finanzas, ayunos por nuestros hijos, ayunos por nuestros matrimonios, y gentes se inscriben y hacen sus ayunos en casa y toman el proceso y toman todo el control, adoración, alabanza, estudio bíblico, video, enseñanza, oración, cierran con su tiempo de lavamiento, de unción, de alimento, de mesa, todo el proceso. Y cuando yo me siento en las noches a escuchar los testimonios que ellos envían, wow, yo me sorprendo de verdad, hermanos, lo que Dios está haciendo con tanta gente que ha llevado un tiempo de vida creyente, pero tan lejos de creerle al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si hay algo con lo que Él trata con nosotros es en el estómago. Nosotros nos levantamos en la mañana y si no desayunamos, ¿qué problema? Y si no almorzamos, ¿qué problema? Y si pasamos el día sin comer, ¿qué problema? Yo salgo los lunes y los viernes al banco de alimentos. Salgo con un cafecito que me he tomado. Bueno, la verdad les voy a confiar, como 3 cafecitos ya me he tomado a esa hora. Me controlan los cafés ahí, todos mis hijos, todos están encima. Papi, ¿cuántos cafés llevas? 1. Sí, 1. Salgo con 2 cafecitos ya preparados y uno del camino. Y cuando estoy regresando como a las 11 de la mañana, le hago una llamadita a mi esposita y le digo, mami, el desayuno ya estoy llegando, a 5 minutos llego, espero que cuando llegue todo esté servido. Y entonces entro y encuentro a Camilo, a David, todos allí, Pili en sus trabajos, su computadora, así. Y el breakfast. Dice, no, ya va a estar el almuerzo. Digo, no, Pili, el breakfast.
Dice, no, es que brefas, no, ya son las 11, a las 12, el almuercito. Entonces le digo, o sea, me está embolatando el primero. Y entonces el almuerzo, ya esperamos al almuerzo y tenemos un buen lunch, un buen almuerzo, ¿verdad? Y en la tarde, mami, la cena, malísimo comer en la noche. Entonces un cafecito, un panecillo y nos embolatamos la cena. No, yo nunca he dicho, no salgas a la defensiva porque... No, yo no estoy hablando aquí en la casa hablamos. No, un momentico. Estoy diciendo, hermanas, digan, uy, me gusta ese sistema, pastor. Yo pensé que las hermanas iban a decir, uy, amén, pastor, danos la fórmula. ¿Por qué? Porque si hay un problema con Dios es la comida. Usted si no come el desayuno, si no come el almuerzo, si no va a la cena, si usted no se alimenta 3 o 4 veces en el día según la cultura que nos han enseñado de toda la vida, entonces usted tiene un problema porque usted ni ora ni adora, de su boca salen cualquier cantidad de palabras y usted ofende y usted no quiere ni que lo volteen a mirar y entonces el niño se acerca y papi, ¿qué le pasa? No, perdón papi, ahorita no he comido y no estoy para nadie. Dios sabe que el gran problema que el hombre tiene es el estómago. Entonces necesitamos aprender a disciplinar nuestro alimento diario y alimentarnos adecuadamente. Yo no sé si tienen que ser 3 veces al día, yo no sé dónde está escrito eso, yo no sé. Pero si usted estudia con los nutricionistas, ellos cómo nos explican cuán importantes son unas verduras, unas frutas. Y usted va a decir, ¿usted cree que con unas verduras y unas frutas quedó bien? Olvídese. A mí el desayuno mío tiene que ser con unas costillitas de cerdo bien grandecito, un pedazo de carne, así hermano, pues entonces estamos mal. Porque la Biblia hace algo que nos quiere enseñar precisamente hoy para el tiempo de Shabbat, es aprender a comer absolutamente en el propósito de Dios. ¿Están conmigo? Éxodo 16:26 dice, 6 días recogerás, pero el 7º día de Shabbat no habrá nada. Por lo tanto, este es el ciclo de la semana, 6 días de trabajo, 1 día de descanso para dedicar al Eterno la congregación y también descansar en la casa en familia. El tiempo de Shabbat es tiempo de oración. Miren, no voy a detenerme un momento en algo porque nosotros queremos hacer algo con la iglesia, como estamos hoy aquí todos juntos. Queremos tener un día de práctica con toda la congregación para realizar un Shabbat. Puede ser dirigido a través del texto, pero que nos comprometamos. Vamos a hacer un Shabbat en casa, empezando ¿cuándo? El viernes en la tarde, ¿verdad? ¿En qué consiste el Shabbat? Todos creemos que Shabbat es descanso. Entonces dice, ay, pues alquilemos unas 5 películas y unas palomitas y acomodémonos aquí en la sala y nos vemos unos cuantos videos. Si usted me dice que se va a sentar a hacer un estudio bíblico, a ver un buen video de la historia de la Biblia, probablemente con sus Biblias y con su familia, porque diga conmigo, Shabbat es familia. Diga conmigo, Torat es familia. Diga conmigo, estudio bíblico devocional es familia. Y aquí tengo testimonios, ¿o no? Los hermanos me dicen, nos sentamos en familia todos, hacemos el estudio todos. Ahí Noan hace las tareas, Joshua hace las tareas, me envían las tareas. Qué cosa maravillosa ver familias que nunca lo hacían, ahora unidos juntos, sentados en familia, con su Biblia, con su video, haciendo la enseñanza, y veo el crecimiento poderoso de estos niños y veo el crecimiento poderoso de estas familias. Dígalo conmigo, Torah es familia. Éxodo 16, 33 y 34 nos dice, entonces dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer lleno de maná y colócalo delante del Eterno a fin de guardarlo para vuestras futuras generaciones. El Shabbat está consagrado a Dios y es el maná del cielo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Diga conmigo, Dios es el pan de vida.
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora ya estoy en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6, verso 48. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Recuerden que maná significa alimento preparado. Éxodo 16:15, Yeshua les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pregunta: ¿cuántos de nosotros hoy estamos dispuestos a tener un día de Shabbat en familia, en casa? ¿Todos? Quiero decirles que cuando nosotros entramos al proceso de celebrar Shabbat, nuestro entorno, nuestra vida y nuestra espiritualidad cambiará por eternidad. Yo sé, hermanos, que muchos de nosotros, la mayoría de actividades que hacemos de casa, las hacemos el día sábado. ¿Por qué? Porque el día domingo tenemos nuestro día de congregación. Según Gregorio, según Constantino en el año por allá 321, que dijo que el Shabbat de los católicos era el domingo. Y nosotros hemos estado realizando por años y siglos el Shabbat católico el domingo. El Shabbat de Constantino, el Shabbat de Roma, pero no hemos celebrado aún el primer Shabbat hebreo. Entonces yo sé que surgen muchas inquietudes y preguntas. Pastor, entonces ¿vamos a cambiar? ¿Nos vamos a volver adventistas? Error, no. ¿Nos vamos a volver sabatistas? Error, no. Nos vamos a convertir en hombres seguidores al pie de la palabra en el Shabbat, en nuestros hogares, en nuestras casas. Llegará el momento, llegará el día en que muy seguramente nos reunamos también un sábado y celebremos nuestro Shabbat aquí en la casa. ¿Están conmigo? Durante ese proceso van a pasar muchas cosas. Durante ese proceso muchos dirán: no, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero para mí Constantino dijo que el domingo, y yo sigo a Constantino porque yo no le creo a Dios. Y yo esa mentalidad no te la puedo cambiar, porque esa es una mentalidad romana, grecorromana, de la cual algún día tenemos que salir. ¿Por qué la iglesia hoy no celebra lo que tiene que celebrar? Porque nuestro desconocimiento de la palabra es tan grande que nos acomodamos a lo que Roma nos enseña, a lo que Roma ha predicado, y no buscamos otra alternativa. Hay un avivamiento poderoso en las naciones por volver por las raíces hebreas, por volver por el camino y por el principio. Y en la medida en que nosotros conocemos y en la medida en que nosotros estudiamos, por favor dígalo conmigo, escudriñar. El gran problema que la iglesia evangélica cristiana ha tenido hasta el día de hoy es que quienes están en las bancas sentados reciben y reciben y reciben desde los púlpitos, pero reciben lo que la teología cristiana grecorromana enseña y no lo que la Biblia escrito está. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a estudiar la Biblia con detenimiento, en un orden
preestablecido por Dios, nos daremos cuenta que nuestra vida va a tomar un entorno totalmente diferente y va a tener un cambio como nunca jamás hasta el día de hoy en la historia de la humanidad la iglesia lo ha tenido. Esto es duro, esto es extremadamente difícil. Se levantarán muchos y dirán, yo no estoy de acuerdo. Se levantarán muchos y dirán, a mí me parece que el pastor últimamente como que se le está corriendo la teja. Sé que me levantarán calumnias, me juzgarán, me criticarán, pero a eso vino el Mesías, y al Mesías sus propios judíos, fariseos y talmúdicos fueron los primeros en juzgarlo, en señalarlo y en acusarlo. Cuando Jesús se presenta en la sinagoga y abre la porción de la Torá y está en el libro de Isaías, en el capítulo 61, dijo, esta palabra se ha cumplido hoy frente a ustedes. ¿Qué hicieron todos los que conocían la palabra? Dice la palabra que al salir trataron de lanzarlo por la peña para matarlo. Pero cuando él empezó a caminar, dijo, ¿alguno de ustedes tiene algún problema conmigo? ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Usted tiene algún problema conmigo? Dígalo. Y ninguno se atrevió a levantar mano con él, porque todos sabían y conocían la santidad que estaba frente a ellos. Pero ellos no estaban dispuestos a tener un cambio. Dígalo conmigo, necesito tener un cambio de actitud. Estamos viviendo en una nación, esta nación consumista, una nación donde homosexualidad, donde lesbianismo, donde las drogas y toda la inmundicia de este mundo está reunida, y nosotros lo vemos como algo normal. Normal. ¿Dónde estaba Dios? Es la pregunta de esta nación. Los americanos, con el respeto de mi hermano, díselo con todo el respeto de mi hermano, como ciudadano americano, los americanos solo tienen una pregunta: ¿dónde estaba Dios el día del 9/11? Pero la pregunta correcta es, Dios, o la respuesta mejor es, Dios estaba precisamente ahí, viendo cómo esto sucedía por el desconocimiento de la palabra y la desobediencia del pueblo al Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué suceden tantas cosas en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros hogares? Y solo hay una posible respuesta: porque estamos apartados tanto del norte como del sur del propósito de la palabra, el propósito de Dios. Estamos tan apartados de la Biblia hebrea y nos acostumbramos a una Biblia motivacional, acomodada a nuestras necesidades y tan apartada del verdadero propósito de Dios. Shabbat. Pero pastor, Shabbat, si el sábado tengo que ir a jugarme un partido de fútbol. Shabbat, el sábado tengo que ir al laundry. Shabbat, tengo que ir al flea market. Shabbat, tengo que trabajar. Shabbat. Amén. Eso es una respuesta de Dios. El Señor va a ir acomodando a cada uno de nosotros hasta que entremos en el camino correcto, porque sacó a un pueblo que estaba en cautividad y lo llevó y abrió el mar y le proveyó en el desierto el maná, y una columna de fuego y una columna de humo los cubría, y llevó los carros al mar y sucumbió a todo el ejército que lo perseguía. Luego les da el maná, luego les da el mandamiento, luego les entrega todo el proceso, y el pueblo seguía murmurando. Por lo tanto Dios dijo: pasaréis ahora 40 años más. Y durante 40 años más no les volvió a dirigir la palabra. Yo, me caen mal. No les vuelvo a hablar hasta dentro de 40 años. No les voy a faltar con su maná, tranquilos, para que no se preocupen, van a tener comidita. Pero hasta que esta generación de gente con pensamiento de ladrillero no salgan a creerle a un Dios todopoderoso, no les podré llevar a la promesa que les hice a sus padres en la tierra prometida. Yo les he hecho esta pregunta siempre, hermanos, siempre. ¿Por qué tú estás en este país?
¿por qué tú estás en este país? Pues porque a mí siempre me dijeron allá, no, es que eso en Estados Unidos, hermano, esos son los dólares, esos están colgados en los árboles, usted llega allá, hermano, mire, usted pone a lavar platos y usted empieza a ganar billete, hermano. Usted se pone a arreglar uñas y eso es un negociazo. Pero lo que nunca le dijeron es que para limpiar uñas, usted tiene que tener una licencia, un permiso, tomar una universidad para poderlo hacer. Eso nunca nos lo dijeron. Entonces, ¿qué haces aquí? Aquí estamos solamente en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, en la misericordia de Dios, que es tan grande con nosotros, que nos ha permitido tener el alimento diario, que nos permite tener un techo donde dormir, que nos permite un vehículo donde transportarnos, que nos permite en medio de nuestras todas debilidades, documentos, idioma y cuantas cosas, nos permite tener un empleo que nos garantiza un ingreso, y que con ese ingreso, así no sea el más alto, con ese ingreso hoy podemos sustentarnos aquí, y es más, muchas familias se sustentan a través de ustedes allá. Yo no sé cuántos de ustedes tienen la oportunidad de bendecir a sus familias. Si lo hacen, gloria a Dios. Pero ya no estamos allá, ahora estamos aquí. Y como ya no estamos allá, sino ahora estamos aquí, y posiblemente cuando estábamos allá no conocíamos la palabra, sino que la vinimos a conocer aquí. Entonces, ahora que estamos aquí, necesitamos que esta palabra sea el centro de nuestra vida. Necesitamos que esta palabra sea nuestro diario vivir. Necesitamos que esta palabra marque nuestro camino, porque la única manera posible para sobrevivir con bendición en esta nación es que nosotros, como israelitas, como hijos verdaderos de Dios Todopoderoso, seamos luz a las naciones. Miren, hermanos, voy a cerrar aquí ya, gracias. Permítame decir esto nomás. La gran comisión y el gran mandamiento, ¿dónde está? Marcos 16:15, ¿qué dice? Id por las naciones, enseñad, porque nos dijeron predicar, enseñar. Es que el gran problema, todo el mundo quiere predicar, pero nadie quiere enseñar. Porque nos tradujeron en el griego predicar y no nos enseña, y no nos tradujeron enseñar. El hermano Miguel preguntaba, yo quiero, si a mí la gente me pregunta cómo fueron los 7 días, yo cómo le puedo enseñar a una persona que los días no eran 24 horas, yo tengo que saber eso. Eso necesitamos, no necesita predicarlo, necesita enseñarlo. Y para enseñar, ¿tú qué tienes que hacer? Estudiar. Yo no puedo enseñar algo si primero no aprendo. Cuando yo estudio, cuando yo me preparo, cuando yo estoy preparado, no en las calificaciones del mundo, sino estoy preparado en las calificaciones del Espíritu de Dios, entonces yo, como labor en la gran comisión, será ir a enseñarle a la gente que tengo un Dios poderoso, que es quien me sostiene y de quien yo dependo. Entonces yo no dependo de unas estampillas, porque yo tengo a un Dios poderoso, que es quien me bendice. Entonces la gran comisión que llamamos evangelismo, entonces la gente tiene en las iglesias equipos de evangelismo para ir a evangelizar. Pero en las iglesias, ¿saben cuál es el verdadero evangelismo? Miren, ¿sabía usted, hermano, que los hebreos o el pueblo judío, Judá, no evangelizan? Ellos no tocan puertas, ellos no tienen, ellos no evangelizan. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Las naciones enteras los verán. Y cuando las naciones enteras los vean con la bendición que ustedes tienen, con la vida, con la integridad, con la salud, con la prosperidad, comillas, no como el mundo nos la vende, sino con la bendición de Dios, entonces tú no necesitarás ir a evangelizar, a tratar de convencer a unas mentes cerradas, sino que ellos vendrán de las naciones a tu casa y te preguntarán, ¿cómo es que tú lo haces? ¿Cómo es que tienes ese hogar? ¿Cómo es que tienes esa familia? ¿Cómo es que tú eres tan bendecido? ¿Qué es lo que tú tienes? Voy a poner un ejemplo. Permítame, hermana Lupita. Hermana, ¿y usted cómo hace?
Usted no tiene esto, usted no tiene lo otro, usted no tiene acá, pero usted tiene su salón. ¿Le ha pasado? Porque quien bendice es el Padre. Y Dios bendice a quien tiene que bendecir. Bendice a mi hermana Elizabeth en su casa. Bendice a mi hermana Lupita en su proyecto, en su misión, en lo que ella tiene. Dios te bendice en tu trabajo, porque en tu trabajo tú no dependes de lo que el mundo piensa. Lo que tú haces prospera, porque tú tienes a un Dios poderoso que está contigo. Un Dios que te dice, si cumples mis ordenanzas, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y te arrebataré todo esto para que tuyo sea lo que tengo para ti. Entonces, ¿a quién le crees? ¿A un Dios que es amigo al que tú le pides favores? ¿O le crees a un Dios todopoderoso que te está entregando toda la bendición para tu casa? Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Señor, con todo mi corazón te agradezco el ver a Iglesia Cristiana Integral Cherryville, Asheville, creyéndole a una fe sobrenatural, Dios. Estamos en un proceso en el que no es solamente la Biblia, sino en el que podemos ahora adentrarnos a conocer tu palabra, a vivir tu palabra, a amar tu palabra y aprender tu palabra. Y veremos a nuestros hijos crecer como hombres íntegros, llenos de la plenitud de Dios. Veremos a cada varón en sus trabajos, en sus proyectos, en sus empresas, en cada lugar donde ellos estén. Aún estos jóvenes en sus escuelas, en sus universidades, serán luz. Porque dice el Señor, yo soy luz, y si ustedes son mis hijos, entonces ustedes serán luz en cada lugar donde la planta de tus pies pise. Habrá bendición y la gente vendrá a ti y dirán, dame un poco de esa bendición que tú tienes, porque yo veo que eres tan grandemente bendecido. Bendecido, dígalo conmigo, soy un bendecido, soy un bendecido, soy un bendecido, soy un bendecido. No es la escasez, no es la enfermedad, no es la tribulación, no es la calumnia, no es la crítica, todo lo que el mundo quiera lanzar dardos sobre mi vida, ninguno me podrá tocar, porque yo guardo mis ordenanzas y mis estatutos establecidos por el Padre Eterno sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi economía, y soy fiel al propósito y al llamamiento para el cual Dios Todopoderoso me ha escogido. Te doy gracias, Dios, en esta tarde. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. He visto, Señor, en sus corazones una pasión extraordinaria por lo que estamos trabajando hoy. Yo no sé cuántos días han de pasar, Señor, pero muy pronto sé que celebraremos con todo nuestro corazón ese tiempo de reunirnos en un Shabbat y saber específicamente qué es lo que hacemos en un tiempo de Shabbat, para que entendamos ¿cuál es tu propósito entre nosotros? Prepara nuestros corazones, como dijo mi hermana. Tú tienes el tiempo en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por esa palabra, porque los tiempos son tuyos y no dependen de mi mente, de mi ocupación ni de mi horario. Dependen solo, Dios, que tú lo pongas en nuestros corazones. Te doy gracias en esta mañana, Padre. Bendición para todos, hermanos. Muchísimas gracias. Una muy buena semana. Amén, amén y amén.